Bueno, hola a todos, mi nombre es Javier Gooding y el día de hoy vamos a hacer esta sesión pregrabada porque esta tarde la queríamos hacer en vivo, pero no pude, tuve problemas de internet, no me pude conectar y pues hacerla desde el celular pues es bastante complicado. Entonces hoy la vamos a hacer así pregrabada, les voy a entregar básicamente la misma información que les tenía preparado para esta mañana, para esta tarde, perdón. Pero lo único que no vamos a tener es la sesión de preguntas al final, o si tienen alguna duda. Pero pues básicamente ustedes están en contacto conmigo todo el tiempo, por medio del chat de WhatsApp o por medio del grupo en Facebook. Así que pues nada, cualquier duda o información o sugerencia adicional que requieran sobre este tema que vamos a ver hoy, pues con muchísimo gusto. Ahí la idea es que entre todos mejoremos esta estrategia, la probemos, la testemos y encontremos la mejor manera de aplicarla para tener más éxito, más operaciones positivas en nuestro trading. Entonces, de nuevo me presento, mi nombre es Javier Gooding y esta la hemos querido llamar la estrategia JG. Es una estrategia de zonas de menor resistencia. ¿Y de qué se trata eso? Básicamente es que es una zona de menor resistencia, ya lo vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver los fundamentos, luego vamos a ver cuál fue el estudio de zonas JG que se creó, el estudio o indicador que se creó para esta estrategia, para la plataforma o para usar en la plataforma Thinkorswim. Cuáles son las características de esta estrategia y algunos ejemplos al final. Entonces, arranquemos de una vez. Entonces la estrategia de JG o de zonas de menor resistencia se basa en el uso de un estudio creado para la plataforma Thinkorswim que muestra la ubicación del precio con respecto a las medias móviles de 20 periodos y de 200 periodos en 4 diferentes marcos de tiempo, en 5 minutos, en 15 minutos, en 1 hora y en un día, en velas diarias. Esencialmente funciona para ubicar la zona de congestión de las principales medias móviles y abrir operaciones al rompimiento de estas zonas. Entonces, ¿qué es una zona de congestión? Ya lo vamos a ver gráficamente, pero les quiero explicar más o menos es cuando sucede que tengo varias de estas medias móviles muy juntas, muy pegaditas una de la otra. Para mí eso es una zona de congestión. Y una zona de congestión significa que esa zona para mí es una resistencia fuerte. Listo. Entonces arrancamos con ese concepto básicamente. Las medias móviles que están configuradas, las medias móviles que están configuradas por defecto en el estudio son las siguientes. Son las medias móviles de 200 periodos y de 20 periodos para los marcos temporales de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora y de un día. Esto es lo que ya viene, digamos que preestablecido por defecto en el indicador, así lo creamos. Y básicamente así lo estoy utilizando, pero pues esto es algo que se puede personalizar y cada uno de ustedes de pronto si ven que la media móvil de 20 no se ajusta tanto al plan de trading o a los marcos de tiempo que utilizan cada uno de ustedes, si no se ajusta más, no sé, una media móvil más rápida, una de 8 periodos o una un poco más lenta, una de 50 periodos. Si se ajusta a eso más y si usted cree que de verdad eso le aporta un poco más a su plan de trading, pues está en toda la libertad de hacerlo. Me parece a mí que estas dos medias móviles son muy importantes y en mi caso personal funcionan bastante porque se ajustan a mi plan de trading, a mi marco de tiempo de operación y no me generan tanto ruido y digamos que funcionan bastante bien. Entonces yo lo creé así con las medias móviles de 200 y de 20 periodos en estos 4 marcos de tiempo. Entonces vamos a ver cómo se ve esto en una gráfica. El link para los que quieran descargar esto como un objeto compartido, creo que se llama en la plataforma Thinkorswim, Item Share o algo así. Entonces es este link, lo pueden copiar y pegar directamente allá en su plataforma y les va a abrir básicamente este estudio que ustedes ven aquí abajito. Entonces si ustedes se dan cuenta, acá arribita tengo como las convenciones de mi
de mi indicador para guiarnos. Las líneas azules van a ser las medias móviles de 200 y de 20 periodos para las velas diarias. Las líneas amarillas van a ser lo mismo, pero para las velas de 1 hora. Y las líneas verdes van a ser para las velas de 15 minutos y las líneas blanquitas o grises, como las quieran ver acá, van a ser mis medias móviles de 5 minutos. Es así como está preconfigurado, pero eso es algo que también le puede cambiar el usuario o cada uno de ustedes allá cuando descarguen este indicador en sus plataformas pueden configurarlo a la manera que más les parezca. Pueden cambiarle el color, pueden cambiarle el periodo, pero así es como viene inicialmente. ¿Listo? Entonces sigamos. Estas son las convenciones, ya lo que venía hablándoles. Ok, el precio de la acción, súper importante, es esta línea como azulita, azul clarito. Entonces me devuelvo aquí, esta va a ser el precio, este va a ser como el movimiento del precio. Es como una especie de línea que me marca los puntos donde cierra cada velita de estas de 5 minutos. Esta es una gráfica de 5 minutos. El punto donde cierra la vela es donde marca aquí. El punto donde cierra la siguiente vela es el siguiente punto que marca aquí y va juntando todos esos puntos. Esta línea es muy importante. Es muy importante porque me marca más o menos dónde está el precio ubicado en ese momento en la gráfica y dónde están las medias móviles con respecto a ese precio. Eso es lo que yo voy a ubicar luego como mi zona de ruido, mi zona de congestión o mi zona libre, donde yo puedo tener una operación abierta con mayor tranquilidad porque sé que en ese punto de ahí no tengo medias móviles o por lo menos no tengo estas que ya tengo configuradas, que son bastante importantes y bastante útiles o comunes en el entorno de toda la gente que hace trading. Entonces, si yo sé que mi precio está por encima de todas estas o por debajo de todas estas, yo tengo el camino libre, entonces voy a tener recorridos así como este, recorridos más amplios, más largos del precio. Por otro lado, acá están como las convenciones, pero ya se los expliqué, pues es muy sencillo. Líneas blancas para las medias móviles de 5 minutos, líneas verdes para las de 15 minutos, líneas amarillas para las de 1 hora y líneas azul oscuro para las de un día. Las punteadas son las de 20 periodos y las líneas continuas son las de 200 periodos. Y el precio es la línea azul gruesita. ¿Listo? Mi zona call y mi zona put, eso no me lo marca el indicador. Eso no me lo marca el indicador directamente. Eso es algo que yo hago y ya les voy a explicar cómo lo hago. Pero es algo importante de hacer porque visualmente la idea de este indicador es que me dé la imagen visual de qué tan libre o qué tan atrapado pueda estar mi precio. Entonces, cuando yo veo en este ejemplo que tengo acá de Netflix, que el día anterior cerró con esta compresión, con este estrechamiento del precio como en un canal angosto, un canal pequeñito, y me paso a mi indicador y veo que además en ese nivel de precios hay una congestión de medias móviles. Aquí, por ejemplo, tengo la mayoría de ellas, tengo las punteaditas, tengo la azul, la blanca, la verde y la amarilla. Es decir, tengo todas las medias móviles de estos 4 periodos acá, pero adicional tengo las medias de 200. Aquí se alcanza a ver la amarilla y la verde, o sea, la de 1 hora y la de 15 minutos, las de 200 periodos en esos dos marcos de tiempo, todas en una misma zona. Entonces, ¿cuál va a ser mi zona call? Yo voy a pintar este cuadrito verde que se ve acá encima del indicador y voy a pintar mi cuadro rojo aquí abajito de toda esta zona de ruido, de estas resistencias que se ven acá en mi indicador. Y el cuadro verde es lo que yo voy a llamar mi zona de call. Mi zona de call es la zona en la que el precio ya no está atrapado por estas medias móviles,
pero está por encima de ellas, es decir, en donde yo voy a querer abrir un contrato call, porque es muy seguramente que el precio va a coger hacia arriba, y mi zona put va a ser todo lo contrario, va a ser esa zona que está por fuera de toda esta congestión de medias móviles, pero que va a estar por debajo de la misma congestión y el precio. Es decir, que si mi precio en la apertura arranca hacia abajo, rompe esa zona de congestión de medias móviles y entra a mi zona de put, yo voy a estar más tranquilo de poder abrir una operación en put, comprar uno o varios contratos en put, porque sé que mi precio está libre de resistencias por ese lado. No va a tener ninguna de estas que tenemos predeterminadas acá. Entonces mi precio ha logrado romper esa zona de congestión hacia arriba, entro en call. Ha logrado romper esa zona de congestión hacia abajo, entro en put. Es básicamente así, es como funciona esta estrategia, es como funciona este indicador. Es muy sencillo de utilizar. ¿Cuándo pinto yo esto? Pues yo pinto estos cuadritos de zona call y zona put en las acciones que yo veo que presentan esto, que tienen congestión de medias móviles. Después del cierre del día anterior, yo veo, por ejemplo, hoy a las 4:30 de la tarde o a las 4:05 de la tarde, yo ya sé cómo cerró el mercado. Me siento un rato y reviso mis acciones, veo si alguna de mis acciones tiene esta característica donde hayan varias medias móviles en la misma zona, es decir, donde haya una congestión de precios de medias móviles que tengan atrapado al precio, ¿sí? Y básicamente lo que voy a pintar yo es un cuadrito verde por encima y un cuadrito rojo por debajo. Que hasta dónde va mi cuadro verde y hasta dónde va mi cuadro rojo, eso no me lo dice mi indicador, pero yo pinto algo que sea prudente para el tamaño de movimientos que tiene es decir, no le voy a pintar un movimiento de $50 a Netflix porque no lo hace nunca, pero sí le puedo pintar un movimiento de $8, de $10. Es algo bastante común en Netflix. Hasta $15 se puede mover una acción de estas a veces. Así hacia arriba y así hacia abajo. ¿Y cómo verifico yo mis targets? Hasta dónde realmente pueda llegar mi precio. Eso lo hago haciendo un análisis diferente en las gráficas de una hora y en las gráficas de em, diarias. Entonces yo me voy a gráficas diarias y veo qué líneas o qué niveles de precio tienen, han sido relevantes, se han comportado como soporte o como resistencia, pues históricamente en las últimas semanas, en los últimos meses. Por ejemplo, cuando se generan gaps fuertes, entonces yo ya sé que el nivel de precio donde arranca el gap o donde estaba antes del gap se convierten en unas zonas importantes de resistencia o de soporte. Cuando veo que se está generando, por ejemplo, un doble techo, eso es una zona importante. Cuando veo que el precio ha testeado varias veces una zona y esa zona no se ha logrado romper, eso es una zona importante que yo tengo que tener en cuenta y que no me lo está diciendo mi indicador, pero yo de pronto le puedo pintar una línea o algún indicador, no solo, algo que me diga, hey, el precio puede llegar hasta acá. Entonces no es solo que te diga vas a entrar en call si rompe hacia arriba, pero que te diga hasta dónde puede llegar es algo importante. Con eso no dejamos plata sobre la mesa, de pronto o nos salimos antes o nos salimos después cuando ya rebotó bastante, entonces estamos dejando plata sobre la mesa y la idea es aprovechar la mayor parte del recorrido del precio que se pueda a nuestro favor, pero sin salirnos antes o sin salirnos muy después del momento oportuno. Entonces, este es un indicador que nos puede ayudar que nos puede ayudar a tener más información de la que normalmente tenemos en una sola gráfica, pero que no funciona por sí solo. Es importante mezclarlo con otros indicadores. Por ejemplo, acá yo lo uso muchísimo con estas bandas de Bollinger. Entonces, fíjense cómo mezclo la información que me da las bandas de Bollinger, donde en teoría la banda de Bollinger siempre se está moviendo entre estrecho y ancho,
Entonces, cuando el canal está así estrecho, cuando las bandas están muy angostas, yo ya sé que se viene pronto, se viene cercano un boom del precio que va a hacer que las bandas se expanden. Cuando las bandas se vuelven a cerrar, ese es el momento en el que ya el movimiento se dio y yo ya no quiero estar adentro de ese movimiento. Sí, porque se me va a comer la prima del contrato. Entonces, en este momento es en el momento en el que yo ya he debido salir de esa operación, cuando la banda vuelve y se cierra. Entonces, esa información que me da la banda de Bollinger junto con la compresión de las medias, congestión de las medias móviles y el rompimiento de esa zona que yo pinto, pues esa es información súper clave. Por ejemplo, para Netflix en este caso, pues me da la información, básicamente me da la información de decir, oiga, el precio en la apertura rompe la zona de congestión de medias móviles, entra a la zona de call y adicional yo veo que está expandiendo las bandas de Bollinger, pues para mí es una entrada súper confirmada. Es una entrada súper confirmada. Voy a la fija. Puede que suba, puede que baje, pero con mucho más tranquilidad le puedo decir que con mayor probabilidad esta va a ser una operación positiva, porque estamos entrando bien, estamos entrando con indicadores reales y no simplemente porque me pareció bonita la gráfica en ese momento. Entonces buena herramienta para confirmar o para tomar decisiones de entrada. Por otro lado, vamos a ver aquí que tenemos. Listo. ¿Cuáles son las características importantes de esta estrategia? Primero, pues es una estrategia de multimarco temporal, ¿sí? Y esto es importante porque lo que quería yo solucionar, que me había pasado durante mucho tiempo, em, es que por lo general uno está pegado a un solo marco temporal. En mi caso, siempre operaba o en 5 minutos o en 15 minutos, en alguno de esos dos. Pero me sucedía mucho que cuando tomaba la decisión de entrada, porque se daba algún rompimiento o alguna señal que estaba buscando se daba, y entraba, la posición a veces me llegaba, no sé, al 5, al 10%, al 15% de pronto, y se devolvía inmediatamente. Y eso sucedía muy seguido, y cuando yo iba a analizar detrás de la operación que había pasado, por qué se había devuelto, si mi señal se había dado y si el rompimiento se había dado y si las condiciones que yo estaba buscando se habían dado, por qué el movimiento se había devuelto. Y muchas veces me encontraba con eso. Muchas veces me encontraba era simplemente que se había devuelto porque yo estaba mirando las resistencias y por ejemplo, las medias móviles de el marco temporal de 15 minutos y resulta que mi precio se había encontrado minutos más adelante con una de las resistencias o medias móviles de un periodo de 1 hora, por decir algo, o del de diarias. Entonces ahí es donde yo decía, wow, esto es súper complejo porque me toca tener un marco de tiempo en cada pantalla y estar chequeando uno y otro y revisando y volviéndome la cabeza un 8 para poder decir en qué momento es interesante entrar o en qué momento no es interesante entrar. Lo que yo buscaba solucionar con este indicador era eso, que de manera gráfica yo tuviera la posibilidad de ver todas las medias móviles que me parecen importantes o la mayoría de ellas en una sola gráfica y que asimismo fuera muy fácil para mí poder ubicar en qué posición estaba el precio con respecto a esas medias móviles. Entonces, con el tiempo y con el uso de esta herramienta me di cuenta que la mejor manera de utilizar esto es cuando las medias móviles están en una congestión, están básicamente muchas medias móviles de estas que están configuradas ahí en el indicador en la misma zona, entonces yo entiendo que eso es una zona de mucha resistencia, de mucho ruido. Cuando el precio está atrapado, está dentro de esa zona, no me interesa abrir ninguna operación ni para arriba ni para abajo. Pero cuando el precio rompe y se sale de esa zona, se vuelve muy interesante para mí abrir la operación. Entonces, eso es básicamente lo que hace esta estrategia, que es una estrategia que te muestra todo el panorama completo, porque te está mostrando el panorama de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora y de un día. O sea, tenemos los 4 marcos temporales más importantes y las 2 medias móviles
a mi modo de ver, más importantes, que son la de 20 y la de 200 periodos. Es una estrategia es una estrategia que es ideal para operar en la apertura con mayor tranquilidad y en el ejemplo que les acabo de mostrar de Netflix, pues es buenísimo porque uno perfectamente pudo haber abierto aquí una operación desde el minuto 1 de la apertura. ¿Y por qué lo puede abrir uno desde el minuto 1? Porque uno sabe que el precio inmediatamente rompe esa zona de resistencias que tiene, esa zona de congestión de medias móviles. Esa zona se pasa de ser una zona de resistencia a ser una zona de soporte. Entonces yo con mayor confianza tengo que entrar en una operación de esas. Y entre más rápido y más cerca entre yo a ese rompimiento, pues menor va a ser mi stop, menor va a ser mi riesgo. Porque si yo espero a que la vela crezca mucho, y si yo espero 5 o 10 minutos que haga un recorrido y que reconfirme el movimiento y todo, resulta que mi stop técnico, por decirlo así, mi stop va a ser el piso que dejó en esa zona de resistencias. Y resulta que entre más alejado tenga yo el precio o más recorrido lo haya dejado recorrer, más camino lo haya dejado recorrer, pues si yo abro mi operación muy arriba, pues mi stop va a quedar muy abajo. En cambio, si yo abro mi operación, inmediatamente me rompe esa señal, pero con toda la tranquilidad de saber que debajo de ese precio en el que yo estoy abriendo tengo toda esa congestión de medias móviles, pues primero voy a abrir la operación con mayor profit, mucho más rápido, pero mucho más tranquilo, sin estrés. Por eso mismo que les acabo de explicar, porque yo ya sé que tengo debajo de mi precio, debajo de mi operación, en el caso call, en el caso que el rompimiento sea hacia arriba, yo ya tengo todas esas medias móviles congestionadas a favor mío. Ya no me están atrapando el precio, ahora lo que están haciendo es protegerme, es, es teniéndome un piso en el momento en el que el precio decida devolverse. Yo sé que ahí va a haber un piso en el que muy posiblemente van a frenar el recorrido y lo van a devolver hacia arriba otra vez. Entonces, eso es otra de las características bien importantes de esto. Tercero, pues muestra el panorama más claro de las zonas que tienen mucho ruido y poco ruido, ¿sí? O mucha resistencia y poca resistencia, y eso es ideal para tomar decisiones de entrar o no entrar en una operación, o para evitarse entrar en operaciones que por lo general terminan siendo negativas cuando se dan ese tipo de falsos rompimientos en donde para nosotros era muy claro que el precio se iba a ir, pero se devolvió y resulta que se devolvió porque teníamos una media móvil o teníamos una zona de resistencia más adelante que no estábamos viendo en ese momento en nuestra gráfica. Este indicador es ideal para ver todas esas zonas o para ver dónde están esas resistencias importantes en una sola gráfica. Adicional, pues es fácil de combinar con otros estudios como las bandas de Bollinger o el RSI. Sirve como confirmación de estrategias como las gap up continuación o rompimientos de algunas figuras como triángulos y canales. Funciona muy bien para detectar momentum cuando hay estrechez en el precio y las medias móviles están juntas o están congestionadas, que es el ejemplo que les acabo de mostrar acá en Netflix. Este, estas dos características, cuando se da esto, que el precio del día anterior cierra con estas bandas de Bollinger estrechas y en un movimiento tipo canal, donde el precio no sube mucho ni baja mucho y las velas son pequeñitas, y adicional yo me bajo y veo que en mi indicador me está mostrando que tengo bastantes medias móviles en la zona y que me están atrapando el precio. Es la condición ideal, y por eso yo la pongo acá como en la carátula de mi presentación, porque es básicamente lo que yo estoy buscando con esta estrategia, que estemos buscando que se me dé estos dos parámetros, no se dan todos los días, no se da, no se dan en todas las acciones, pero cuando se da funciona. Y si yo tengo una herramienta que me indique a mí, que me dé a mí por lo menos una o dos muy buenos trades a la semana, pues es una herramienta que yo voy a querer usar toda la vida, porque me va a dar platica a la fija. O sea, esto funciona sí o sí cuando estas dos cosas suceden juntas. ¿Funciona en otros casos? Sí, lo he hecho,
Pero por ahora este es el caso en el que tengo casi que el 100% de tranquilidad de que va a funcionar. Cuando se genera esto, un gap, cuando se genera esta estrechez de precios del día anterior, cuando se genera luego una congestión de medias móviles y cuando hay un gap para arriba o para abajo que me genere un rompimiento y me entre a mi zona call o a mi zona put, yo puedo abrir mi operación call o abrir mi operación put con toda tranquilidad. Adicional que tengo acá, listo, ideal para usar en marcos temporales de 5 o de 2 minutos. Entonces, yo no usaría esto para marcos temporales de 15 minutos, de 1 hora, para ver cuál es, o sea, no lo usaría así porque no tiene sentido que yo en mi indicador esté mirando, que yo en mi indicador esté mirando, perdón, que yo en mi indicador esté mirando dónde están mis medias móviles de 2 minutos, perdón, de 5 minutos y de 15 minutos y de pronto en mi gráfica yo esté parado en un marco de temporal de un día pues, o de 1 hora. Pues no tiene mucho sentido eso, ¿sí? Porque entre más pequeño sea el marco temporal, entre más corto sea el marco temporal, pues mi indicador me va a funcionar mucho más, me va a dar información mucho más valiosa. Y estos son los 4 ejemplos que les tengo preparados para el día de hoy. Son operaciones reales que se hicieron la semana pasada en Nvidia, en Facebook, en Netflix y en Alibaba. Entonces, la primera pues es el ejemplo que ya les venía mostrando, es Netflix. Esta fue una operación que se dio el 17 de diciembre, la semana pasada. ¿Y qué fue lo que observamos ahí o lo que observé? Que se dio una compresión en el precio, bandas de Bollinger súper estrechas. Me voy a ver mi indicador y tengo mis medias móviles básicamente atrapando el precio también en una zona muy justa, una zona que está, acá lo tengo escrito, dice el estudio de zonas JG muestra que hay una congestión en la zona 302, que es esta zona más o menos, esta zona de aquí abajito, en donde están el moving average, la media móvil de 20 y de 200 periodos en 1 hora. Entonces yo me voy acá, las de 1 hora son las amarillas. Entonces está la línea continua amarilla y la línea punteada amarilla en la misma zona. Adicional está la línea verde, sí, continua, y la línea blanca continua también está ahí. O sea, las medias móviles de 200 periodos verde, que es la de 15 minutos, y blanca, que es la de 5 minutos. Todas esas 4 medias móviles súper importantes están en la zona más o menos, zona 300, 302, ¿sí? Si yo le hago suma a esto, pues se ven que están separadas, pero créanme que esto es una buena medida. Es decir, oiga, en menos de $5, en menos de más o menos 6, 7 dólares, tengo una zona. ¿Sí? 6, 7 dólares, estoy hablando más o menos de 299 a 306, más o menos. Tengo una zona en donde están la mayoría de mis medias móviles. Si yo entiendo ese concepto, yo puedo pintar mentalmente, o si quiero hacerlo aquí en la gráfica, aunque las líneas ya me pintan la zona. Si yo veo que mi precio está dentro de esas zonas, yo en este momento no quisiera abrir una operación ni para arriba ni para abajo, porque yo sé que mi precio está atrapado ahí y no quiero que abrir una operación call y que a los 2 minutos esté volviendo el precio a la zona inferior. Entonces, yo entiendo que está ahí atrapado, pero ¿qué va a pasar cuando mi precio salga de esa zona? Va a ser buenísimo porque ya no voy a tener todas esas medias móviles como una resistencia, sino más bien van a ser como un soporte y van a ayudar a que mi precio se expulse y se aleje de ellas, ¿sí? Que es lo que pasa en este ejemplo. Mi zona put va a ser por debajo de la zona 302, que es más o menos esto, y mi zona call va a ser por encima de mi zona 306, que es este cuadrito verde. Esto no me lo pinta el indicador automáticamente, es algo que yo tengo que hacer manualmente. El indicador solo me pinta el precio y las diferentes medias móviles que ya vienen preconfiguradas, ¿sí? Pero entonces ya entendiendo el concepto de que es una congestión y de qué es esa zona de ruido, que es lo que les acabo de explicar, yo ya puedo ser capaz de pintar mi zona call, que es un cuadrito
Un cuadrito con un recorrido cualquiera, un cuadrito que puede ser, por ejemplo, si estoy hablando de Netflix, puede ser un recorrido de $10, más o menos lo tengo acá pintado, o un cuadrito de $10 hacia abajo. Es lo que normalmente podría recorrer Netflix en un día. De $8, más o menos, de 5 a $10 puede recorrer en un día. Pero adicional, yo quiero saber dónde está, cuál es mi target. Pues yo me tengo que ir a mi gráfica de una hora o a mi gráfica diaria y mirar esas zonas, esas líneas que yo ya puedo tener inclusive pintadas porque no cambian todo el tiempo, sí, pero que son importantes. Entonces, si yo me encuentro que en la zona, no sé, por decir algo, en la zona 312 tengo un máximo hace 3 semanas que no se pudo romper y el precio volvió a caer, pues yo puedo estar haciendo hoy un doble techo, ¿sí? Y puedo estar llegando de nuevo a ese precio. Entonces es una zona que yo debo tener claramente identificada en mi indicador o en mi gráfica, de pronto con alguna línea, con alguna alerta, para saber que el precio inmediatamente se acerque a ello. Ya debo estar o saliendo de mi posición completamente o parcialmente para proteger capital y esperar a ver cómo reacciona el precio, si rompe o tal vez se devuelve en un doble techo. Cosas de ese estilo es lo que tenemos que hacer combinando este indicador. Por sí solo pues no funciona mucho, pero combinándolo con ese tipo de análisis que ya venimos haciendo en nuestro plan de trading todos los días, o estos indicadores, por ejemplo, bandas de Bollinger o RSI o volumen, que son los comunes, pues nos va a dar muchísimo más información útil para poder tomar la decisión de operar, de hacer un trading mucho más informado. ¿Y cuál es el objetivo de esta estrategia? Pues entrar al rompimiento de cualquiera de estas zonas, asumiendo que pasan de ser una resistencia a ser un soporte. Entonces, si rompe para arriba, yo voy a entrar inmediatamente en unos contratos call. Si rompe para abajo, yo voy a entrar inmediatamente en unos contratos put. Es básicamente eso lo que busco. El siguiente ejemplo pues es Nvidia. Esta fue también una operación real en el 19 de diciembre de la semana pasada. Y aquí se dio algo parecido. Veníamos con un canal estrecho en bandas de Bollinger que se comenzó a ampliar un poquito al cierre, pero de todas maneras estaba estrecho. Si yo me voy a mi indicador, veo que hay una zona pequeñita entre más o menos 228, 231, sí, de casi $3, en donde se encuentran varias de mis medias móviles, y yo lo que busco es pintar hacia abajo la zona que no tenga ruido. Entonces hacia abajo mi zona put pinto un cuadrito que va desde la zona 229 hasta la zona 222, donde se va a encontrar seguramente a la media móvil de 200 periodos en 15 minutos. Sí, esa sería mi zona put, es decir, que si el precio hubiera roto la zona de resistencia hacia abajo, en más o menos 229, yo hubiera entrado en un contrato put, pero con sabiendo más o menos, sabiendo básicamente que mi precio no va a caer más allá fácilmente de esta zona de 222, porque ahí tengo esa media móvil importante de 200 periodos en 15 minutos. Y para arriba, pues va a ser también mucho más sencillo. Si rompe hacia arriba esta zona de 231, donde están estas medias móviles de 20 periodos, la verde y la blanquita, que son las de 15 minutos y la de 5 minutos, entonces yo ya sé que si rompe hacia arriba, queda mi precio libre de zona, libre de resistencias, entra en la zona call y yo puedo abrir una operación ahí tranquilamente, hasta que nos dé, digamos, técnicamente que tenemos una salida, o hasta que otro indicador nos dé la salida también, o hasta que se cumpla nuestro target. Si operamos con targets en porcentajes o en dinero, cada uno tiene su plan de trading diferente, pero pues lo importante de este indicador es que me marca una entrada. La entrada me la marca y me la marca muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué se dio? En este caso de Nvidia se dio algo importante también que podemos ver acá arriba, y es que además de la estrechez que venía dando en bandas de Bollinger, en la apertura hubo un gap up con un rompimiento de la media móvil de 20 que luego testea en la primera vela
y no logra romper hacia abajo, y la segunda vela nos confirma hacia dónde va a ir el movimiento de la siguiente más o menos media hora o un poco más. Entonces, esos son señales que veníamos manejando antes, pero yo qué puedo hacer con el indicador, inclusive entrar a la apertura y estoy mucho más tranquilo. Entro a la apertura, perdón, entro a la apertura y yo ya sé que esa zona que antes era una resistencia para mí que tenía atrapado mi precio, ahora se va a volver mi piso y va a ser muy difícil, como sucedió aquí en la gráfica, va a ser muy difícil reingresar a esa zona, ¿sí? O por lo menos sé que le va a costar un poquito más a mi precio volver a esa zona, entonces yo ya puedo entrar con más tranquilidad. ¿Qué pasa si entro y el precio reingresa? Pues me salgo. Y en esa ocasión no funcionó la estrategia. Como todo esto, pues no es 100%, pero funciona muchas veces. Entonces lo ideal es, si se rompe, si se anula mi evento que me dio la entrada, pues yo me salgo inmediatamente. En el momento en que se anula ese evento. Si el evento era que entró a la zona call, pero en la siguiente vela se salió de la zona call y volvió a entrar en mi zona de trampa, mi zona de congestión, pues yo me salgo porque ya no se está dando, no se está cumpliendo con lo que yo estoy buscando en esta estrategia, que es que entre a la zona de call y haga recorrido dentro de la zona de call hacia arriba, o entre a la zona de put y haga recorrido dentro de esta zona hacia abajo. Entonces, básicamente es eso. Acá vemos que entra a la zona de call, trata de volverse, testea la zona de resistencia de congestión, que ahora es una zona de soporte, testea la media móvil de 20 periodos en 5 minutos, no la puede, se impulsa ahí y comienza su recorrido alcista durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos 15 velas de 15 minutos. Ahí tenemos más de una hora de recorrido, hora y media casi. Es una operación bastante interesante. Y desde la apertura, no tengo que esperar yo que sea un recorrido de 15 minutos, que me confirme con la siguiente, nada. Yo ya tengo información gracias al indicador que se creó, en donde yo perfectamente puedo estar abriendo una operación en el minuto 1, en el minuto 2 de apertura, porque ya se dio el evento que me dice a mí es un buen momento para entrar. Entonces, y entre más rápido entre y más pegado entre yo a mi zona de resistencia, que ahora es mi zona de soporte, pues más chiquito va a ser mi stop y menos riesgo voy a tener yo en mi operación. Porque si yo espero 2 o 3 velas que haga recorrido hacia arriba para ingresar, porque ya está por encima de esa zona y resulta que se comienza a volver, pues mi stop técnico va a estar muy lejos, porque ya llevo 3 velas para arriba y ahora tengo que esperar 3 velas para abajo para que se elimine mi evento de entrada. Pues eso en opciones puede ser cerrar un contrato con el menos 50 o 60% y eso es demasiado dinero. Entonces, entre más rápido se abra la operación, más pegado de mi rompimiento o de mi evento, pues mucho más seguro y mucho menor el riesgo. El siguiente ejemplo que tengo aquí es Facebook. Facebook 18 de diciembre. Es un ejemplo súper parecido al primero que veíamos de Netflix, en donde hay un movimiento estrecho del precio, un canal estrecho que se ve por las bandas de Bollinger. El día anterior me bajo a mi indicador y veo que hay una congestión de las medias móviles. Varias de las medias móviles están en la misma zona, más o menos entre 197 y 199. Es una zona bien angostica y tengo varias medias móviles ahí importantes. Y pinto mis dos zonitas, mi zona de call hacia arriba, mi zona de put hacia abajo. Y básicamente mi evento de entrada es al rompimiento de la zona de congestión, y entra en mi zona de call y ahí puedo entrar yo en mi primer vela. Mi primer vela me da la entrada y es una entrada que me da más o menos hasta las 11 de la mañana, una entrada de casi hora y media, en donde puedo estar sacando muy buen profit, muy buen profit. El objetivo, igual que las anteriores, el objetivo de esta estrategia siempre es entrar al rompimiento de cualquiera de las zonas de
de resistencia, asumiendo que pasan de ser una resistencia a ser un soporte y se entra en la zona call o en la zona put. El último ejemplo, ya para terminar, es BABA. Este fue una operación del 19 de diciembre también, en donde también es muy parecido. Si ustedes se fijan el comportamiento que tuvo con Nvidia, venía el precio estrecho, tuvo una ligera caída y comenzó a abrir la banda de Bollinger un poco, pero al siguiente día abre con un gap up por encima de la media móvil de 20 periodos, la testea, no la rompe y se va a hacer el recorrido durante todo el día. Velas pequeñitas, baba, con toda tranquilidad se fue subiendo, subiendo, subiendo durante todo el día. Básicamente mi señal de salida en este trade es cuando rompe la media móvil de 20 periodos a las 3:40 más o menos de la tarde. En ese momento se sale casi que al cierre del día. Se abre en la primera vela y se cierra casi que en la última vela. Es increíble, pero ese tipo de entradas se pueden hacer desde el principio con toda tranquilidad si uno tiene un indicador, una herramienta como estas que les estoy presentando hoy, que nos permita saber en qué momento entró a nuestra zona call y entró en el momento de la apertura. Cuando se sale de toda esta congestión de medias móviles que están aquí en la gráfica, entra este cuadrito verde que yo le pinté el día anterior o antes de la apertura lo pinto para saber bien dónde está mi zona de menor ruido para arriba o dónde está mi zona de menor ruido para abajo. En este caso, pues esta semana fue súper positiva para la mayoría de acciones, entonces la mayoría de operaciones de esta semana fueron operaciones de call y básicamente pues positivas la mayoría de ellas por este tipo de uso de estas herramientas. Entonces, básicamente esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Esta herramienta que llamo yo estrategia JG, y apoyándonos en este indicador de zonas de menor resistencia, que lo pueden descargar en este link que tengo aquí. Este es el link, nuevamente se los pongo. Es una súper buena herramienta. No funciona por sí sola, tienen que trabajarle, tienen que entender cuál es el concepto de congestión de medias móviles, cuál es el concepto de saber en qué momento entrar o en qué momento no, qué zona es buena para operar y qué zona no es buena para operar, pero yo creo que es una muy buena herramienta para todos los que ya llevamos un poquito más de tiempo haciendo esto y nos hemos dado en algún momento cuenta que abrimos una operación y se nos devolvió o no tuvo el recorrido esperado porque estábamos mirando solo las resistencias o las medias móviles de un periodo de un marco temporal y se nos pasó por alto mirar las de los otros marcos temporales. Entonces es la ventaja de esta estrategia de multimarco temporal y espero que les haya gustado y que comiencen a utilizarla. Todas las dudas, por favor, que se generen, me pueden contactar por medio de los grupos que estamos en Facebook o en el WhatsApp, para los que están en mi grupo de WhatsApp. Y pues entre todos seguramente vamos a encontrar algunos parámetros que se puedan estar cumpliendo para manejar este indicador también con éxito como los hemos venido manejando ahorita con con este tipo de herramientas o con este tipo de, mm, básicamente de eventos que suceden todo el tiempo en nuestras acciones. Entonces, muchas gracias por el espacio y quedo súper pendiente de cualquier duda o comentario. Gracias a todos, que tengan una buena tarde.